Buenas noches. Yo les voy a hablar acerca del capítulo número 2, métodos en el estudio de personalidad. Los integrantes son Diana Poetate, Enrique Celi y Paula Martínez de la Vega. Aquí vamos a hablar de dos puntos muy importantes. El primero es la recolección de información. Como tal, como un subtema, tenemos la introspección, que es mirar nuestra propia experiencia. El segundo es observar a alguien más, ya que de esta manera se puede ayudar a una mejor comprensión. Para profundizar el estudio de caso, Henry Murray en el año de 1938 enfatizó la necesidad de estudiar a la persona como una entidad coherente. Añadió al término personología para referirse a ese esfuerzo. Un estudio de caso es una técnica en la que estudia a una persona de manera profunda. Por lo general, lleva un largo periodo de observación e incluye típicamente entrevistas no estructuradas. En ocasiones, incluye pasar con la persona 1 o 2 días para ver cómo interactúa con los demás. Realiza repetitivas observaciones, lleva al observador a confirmar las impresiones iniciales o a corregir impresiones. El estudio como tal es muy rico en detalles, ya que puede crear descripciones vividas de la persona estudiada. Vamos con la profundidad a partir de muestreo de experiencia. Aquí este estudio o este muestreo se llama estudio de diarios. Este estudio se lleva a cabo a través de largos periodos, como estudios de caso. Aquí también se usa un observador externo. Este proceso invita a que la persona con frecuencia se detenga y reporte algún aspecto de su experiencia actual o pasada. Algunos estudios son intensivos y reportan varias veces al día. Son menos intensivos y pueden reportarse en la mañana y en la noche. Una de las ventajas de esto es que no requiere que la persona recuerde algo que sucedió mucho tiempo atrás. Eso nos da la oportunidad de distorsionar un recuerdo de experiencia real. También busca no encontrar patrones de comportamiento a través de muchas situaciones. Esto quiere decir un método ideográfico. La generalización, el estudio de muchas personas. La generalización como tal es una conclusión que puede establecerse únicamente estudiando una mezcla de personas con diferentes antecedentes. Cuando se crea una teoría o cuando se obtiene conclusiones a partir de observaciones y deseamos aplicarla a muchas personas se llama generalización o generalidad. Para que una conclusión sea generalizada, debe estar basada en muchas personas, ya que al aplicarlo a más personas, entre mayor es la certeza para generalizar los hallazgos, de esta manera el estudio tiene una mayor confiabilidad. La relación entre variables. Para definir la relación entre variables, primero vamos a definir qué es una variable. Una variable es una dimensión que puede tomar valores diferentes. Para ver la relación entre variables, tenemos que la existencia de una relación entre variables puede ser determinada solo mirando a más de un valor en cada variable. Por ejemplo, saber que las personas con baja autoestima tienen un bajo rendimiento académico deja abierta la pregunta de si el desempeño de todos los demás es igual de malo o bueno que el resto. Correlación de variables. La correlación en este caso se toma en cuenta la dirección y la fuerza de un tipo de estudio. Entonces, si tenemos como tal una dirección positiva o negativa, se va a tomar en cuenta hacia dónde va la correlación. Esta puede ser directa si es positiva o inversa si es negativa. La fuerza depende de la correlación para saber qué tan relacionadas se encuentran una de otra, ya que es el grado de precisión con el que uno puede predecir los valores en función de una dimensión, a partir de los valores de otra, tomando en cuenta que los dos valores, tanto dependientes como independientes, en esta fuerza se toma también en cuenta el coeficiente de correlación, que si es igual a 1 quiere decir que es una correlación absolutamente positiva perfecta, ya que la predicción es totalmente exacta a una sola dimensión o conocida en estadística como colinealidad. La fuerza de correlación tiene como rangos, entonces si esos rangos van de 0,70 a 1 es una correlación fuerte perfecta, y si va de 0,6 a 0,8 es fuerte.
Por lo tanto, de 0,3 a 0,5 se dice que es moderadamente baja, ya que estos valores son inferiores y quiere decir que es una relación baja o también conocida como nula. Entonces, las variables débiles presentan aún más dispersión. En los gráficos podemos apreciar la dispersión existente de concentración en los diferentes tipos de variables. Estadística y estadísticas. Descriptiva. Descriptiva es un conjunto de métodos para organizar y presentar los datos de manera significativa. Inferencial. Un conjunto de métodos y teorías para determinar una característica del total de una población. Causalidad y límite en la inferencia. Esta como tal tiene tres variables muy importantes, en las que mencionaremos a continuación en la figura que se encuentra en la pantalla. La correlación no implica causa y efecto, porque siempre hay tres probabilidades. La primera es las variaciones en una variable, es decir, el desempleo académico. Esto puede provocar variaciones en la segunda, que puede ser el autoestima. La segunda posibilidad puede ser que la variación en la segunda puede causar variación también en la primera. Y como tercera posibilidad tenemos que puede realmente causar los dos efectos que se pueden obtener. Saber que la única correlación entre autoestima y el rendimiento académico no nos permite distinguir entre estas posibilidades. Investigación experimental. Sin embargo, si hay un método que demuestra una causa y efecto, llamado método experimental, esta como tal tiene dos características muy importantes que la podemos definir como: en un experimento, el investigador siempre manipula una variable, es decir, crea dos niveles de ella. La variable que el investigador manipula se la denomina como variable independiente. Esta variable es aquella que el investigador prueba como la posible causa en una reacción, en una relación de causa y efecto. La segunda es que lo que define el método experimental es que no pueda ser controlada y puede ser de manera indiferencia individual, es decir, es tratada como una mediante asignación de manera aleatoria, es decir, selecciona a cada participante al azar, ya que de esta manera permite que una persona tenga la oportunidad de participar en el experimento sin seguir la regla de un patrón específico, por ejemplo, que sean gorditas, altas, bajas, etc. Y así es como de esta manera también en algún punto medimos también a la segunda variable, llamada dependiente, ya que la una depende de la otra. Reconocimiento de tipo de estudio. Un experimento realiza una comparación entre grupos y un estudio correlacional nos da una correlación, ¿verdad? Pues no. Los resultados de los estudios correlacionales no siempre son reportados como correlación. En ciertas ocasiones, el estudio tiene que compararse con dos o más, o solo con otros, con base a una medición dependiente, y la palabra correlación nunca es mencionada en este caso. Esto quiere decir que los estudios de diferencias de personalidad son correlacionales. ¿Qué tipo de investigación es la mejor? En el experimental tiene habilidad de mostrar causa y efecto, mientras que en el método correlacional no es así. En el experimento de personas, por lo general involucran eventos de cortas duraciones, en condiciones controladas, en contraste del método correlacional. Permite analizar eventos con mayor duración y son mucho más elaborados. Los estudios correlacionales como tal nos permiten obtener la información sobre eventos en los que la manipulación experimental podría no ser ética. Muchos psicólogos de hecho han cuestionado sobre este método, ya que se dice que es más efectivo porque combina la estrategia correlacional con las técnicas experimentales. Los estudios multifactoriales. Un estudio multifactorial pueden ser de dos o más variables. Estas son manipuladas. Esto implica crear todas las combinaciones de los diferentes niveles de variables predictivas. Mientras más factores se usen en un estudio, mayor será el conjunto de combinación y más complicado será mantener el seguimiento de las cosas. Estos diseños como tal permiten a los investigadores examinar cómo es que los diferentes tipos de personas responden ante las variaciones de las situaciones, o también llamados diferentes estímulos. Por consiguiente, ofrecen una mirada a la dinámica subyacentes de las variables diferencia individual, debido a que este tipo de estudio
Combina procedimientos experimentales y diferencias individuales, por lo que se lo denomina como investigación experimental de la personalidad. Muchas gracias.